Entonces vamos a continuar. Chavos, la semana pasada, bueno, la clase pasada estuvimos viendo como última clase la parte de ecología. Acuérdense que estuvimos viendo primero qué era el nivel de organización, que era un individuo, después vimos que se organizaba en población, después se organizaba en comunidad y después ya era el ecosistema, en donde estaba conviviendo ya todo lo biótico, lo abiótico y todas las especies, ¿de acuerdo? Vimos por ahí también, si se acuerdan, diferentes tipos de ecosistemas, tanto acuáticos como terrestres. Y dentro de los terrestres vimos sabana, desierto, tundra, la selva y bosque. Y de cada uno de ellos estuvimos revisando características importantes como la flora predominante, la fauna y el clima. ¿Ok? Después de esto, chavos, vamos a ver un poquito de conceptos, que son estos que están ahorita mostrándose en la pantalla. ¿Sí? Son conceptos muy sencillos, son conceptos que ya conocemos y conceptos que ustedes mismos los pudieran definir, porque son conceptos ya que ahorita en la actualidad se utilizan mucho por la prevención de la contaminación o el buen uso de recursos para evitar la contaminación ambiental. Y sabemos ya de ciertas acciones que se llevan a cabo para evitar que se siga contaminando de la misma manera y para ayudar a que lo contaminado ya no contamine tanto, ¿sí? Entonces, fíjense bien, el primer concepto que vamos a revisar es la contaminación. La contaminación la pudiéramos definir de manera muy sencilla porque sabemos a qué se refiere el concepto, pero hablando como una definición de contaminación, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de todas las sustancias, dice sustancias o elementos físicos. Elementos físicos, estamos hablando, por ejemplo, del papel, del plástico, de toda la basura que se tira, o sea, algo palpable, algo físico, ¿sí? Que se puede ver, que se puede quitar y poner en el ambiente. Entonces, contaminación, estamos hablando de todos los elementos que están presentes en un ecosistema, ¿ok? Sustancias o elementos. Dice que provocan que sea inseguro y no apto para usarlo. ¿Sí? Cuando hay ecosistemas que están muy contaminados, muy dañados, se vuelve imposible la vida ahí. Y a eso se refiere con esto. Son sustancias o elementos físicos que van a estar dentro del ecosistema y que impide o que vuelve al ecosistema no apto para usarlo y para vivir en él. ¿Sí? Desgraciadamente, chavos, o lamentablemente, la contaminación en general es consecuencia del humano. La actividad humana es la que ha estado propiciando que se contaminen los ambientes, ¿ok? Ahora, vamos a definir dos conceptos que ya conocemos, los hemos escuchado muchísimo, el concepto de biodegradable y no biodegradable, ¿sí? No es más que el concepto de biodegradable significa que va a haber un producto o una sustancia que va a poderse descomponer en las sustancias que lo forman. Todo está compuesto de varias sustancias o ingredientes, por ejemplo, si estamos hablando de algún detergente, etcétera. Lo biodegradable es un producto o una sustancia que puede descomponerse en las sustancias en que lo forman, ¿sí? Por ejemplo, el papel, los restos de vegetales y animales, telas, aguas negras, todos esos son ejemplos de sustancias biodegradables. ¿Qué quiere decir nuevamente? Que lo podemos descomponer en elementos químicos que lo forman, ¿ok? Y lo no biodegradable, pues es lo contrario, ¿sí? Son productos o sustancias que no pueden descomponerse en los elementos químicos que lo forman. Ejemplos, ahí hay insecticidas, ciertos detergentes, plásticos, el PET, por ejemplo, que es el polietileno tereftalato, que es el material del que están hechas las botellas de los refrescos, ¿sí? Es material no biodegradable. Plásticos, plomo, mercurio, ¿sí? Contaminación ambiental no es más, chavos, que pues introducir a un ambiente natural todos estos elementos, tanto físicos como los que ya mencionamos, de plásticos, papel, etcétera, químicos como detergentes, pesticidas, etcétera, y biológicos. Estamos hablando de, pueden ser bacterias, pueden ser virus, etcétera, que estamos introduciendo en un ambiente natural y alterando las condiciones ambientales. Por ejemplo, el uso de los vehículos, las industrias, etcétera. Todo esto contribuye a una contaminación ambiental. Y si se fijan, es por actividad humana en su mayoría, como ya lo mencionamos. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda de estos 4 conceptos, chavos? Están sencillos, ¿verdad? Porque como les decía, son conceptos que escuchamos ahorita de manera ordinaria, de manera cotidiana,
Nada más que sí es importante que sepamos definirlos, ¿ok? Ninguna duda, ok, muchas gracias. Seguimos entonces. Ahora, dice por ahí que hay algunos ejemplos de cómo nosotros contaminamos el ecosistema. Si se fijan, pues el ecosistema puede, estamos hablando aire, suelo, personas, agua, industria, urbe. Urbe se refiere a las ciudades, ¿sí? O a las poblaciones. Los aerosoles que utilizamos son contaminantes, chavos. Lo que son, por ejemplo, desodorantes, insecticidas en aerosol, etcétera. Todos esos cuestiones de aerosoles, pintura, etcétera, son contaminantes del aire, ¿sí? Porque se quedan ciertas partículas en el aire que no pueden degradarse. En el suelo, ya sabemos, plásticos, pesticidas, fertilizantes, ya los mencionamos, basura en general, ¿sí? Las personas también contaminamos. Si se fijan, por ejemplo, ahí está muy ligado la contaminación de personas y la contaminación de la urbe. Urbe, como les digo, son las poblaciones o ciudades que están llenas de gente, de personas. Y una de las principales contaminaciones que realizamos las personas es el ruido, ¿sí? En un ambiente, ya ustedes seguramente se van, por ejemplo, al campo o a un lugar aislado donde no es ciudad, y podemos escuchar el sonido del viento, animales, si hay agua al río, etcétera. Y en la ciudad es imposible de repente poder estar escuchando ruidos de animalitos, de pájaros, etcétera, porque está contaminado en gran medida por el ruido de personas, de automóviles, de industrias, etcétera, ¿ok? Dentro del agua, pues el agua está contaminándose principalmente por desechos de actividad humana, desechos de industrias, porque fábricas, industrias, etcétera, tienden a eliminar todos sus drenajes hacia el agua, los drenajes normales. O sea, me refiero a drenajes, lo que ellos utilizan para fabricar, para limpiar, para lavar, etcétera, restos o desechos de sus productos, se va todo al drenaje directamente, ¿sí? Por eso ha sido bien importante, chavos, que las empresas se comprometan a tener plantas tratadoras de agua dentro de sus industrias, para que el agua que estén utilizando se pueda, pues, de alguna manera limpiar y pueda ser utilizada a lo mejor para lavar, para otro tipo de actividades, pero reutilizando el agua, tratando de reciclar el agua al momento de limpiarla, ¿sí? Industria, pues en industria hay diferentes tipos de industrias, diferentes tipos de contaminantes, principalmente el plomo, mercurio, cadmio, petróleo. Y respecto a la contaminación de urbe, ya hablamos del sonido y además la contaminación visual. ¿A qué nos referimos con contaminación visual? Nos referimos a, por ejemplo, si vamos por avenidas grandes, importantes de aquí de Monterrey o de cualquier ciudad, que vas, por ejemplo, y te topas con panorámicos todo el tiempo, ¿sí? Llega un momento en que ves un panorámico tras otro, tras otro, tras otro, entonces te estás perdiendo realmente de observar el cielo, montañas, etcétera. A eso se refiere contaminación visual, a que hay una gran cantidad de tipo panorámicos, anuncios, etcétera, que te evitas, o sea, te evitan, por ejemplo, la visibilidad, ¿sí? A eso se refiere. Ahora, otra de las cosas que sabemos que ha afectado muchísimo el aire y ha contaminado mucho el aire es la tala inmoderada o desmedida, ¿sí? De árboles, bosques, áreas grandes. Sabemos nosotros que los árboles, las plantas, realizan la fotosíntesis y mediante la fotosíntesis absorben el dióxido de carbono que está presente en el ambiente, realizan la reacción química, que la fotosíntesis que es una reacción química, y uno de los productos es el oxígeno. Entonces, en la medida en que vamos eliminando árboles, áreas verdes, áreas grandes, estamos contaminando principalmente el aire, porque estamos evitando que ese dióxido de carbono se transforme en oxígeno, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo podemos ayudar? Ya hemos hablado muchísimo, por ejemplo, ahorita en la actualidad se habla mucho del reciclaje, ¿sí? El reciclaje es una de las formas más sencillas de poder ayudar al medio ambiente, ¿sí? Reforestando áreas verdes, hay de repente muchos voluntarios que se unen para ir a reforestar áreas donde hubo una tala inmoderada, o simplemente ir a plantar árboles nuevos, pinos nuevos, para poder reforestar estas áreas y utilizar
el aire, o sea, para que el aire pueda ser más fácilmente limpio y utilizarlo, ¿verdad? Dice, utilizar vehículos no contaminantes, controlar desechos industriales. El control de desechos industriales, como les comentaba, debe ser responsabilidad primaria de la industria, ¿sí? Y después les comentaba por ahí, dice vehículos no contaminantes, ya existen ahorita en desarrollo y hay unos que ya se utilizan que son recargables. Si se han fijado en algunos centros comerciales o supermercados, hay áreas en donde puede llegar uno a cargar su carro porque son eléctricos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que no utilizan hidrocarburos, que son gasolinas, ¿sí? Los hidrocarburos son altamente contaminantes del aire, vienen del petróleo. ¿Sí? Entonces, todas estas son acciones que podemos utilizar. Si nosotros ahorita a lo mejor no podemos comprar un carro eléctrico porque obviamente son más caros, no tenemos a lo mejor control sobre industrias porque no tenemos una industria propia, pero sí podemos reciclar y sí podemos reforestar. Entonces, esas son de las acciones ahorita que podemos nosotros realizar para poder ayudar a eliminar la contaminación ambiental. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda de todo esto, chavos? Abran sus micros sin problema. O por el chat, como quieran. ¿Tienen alguna duda de estos conceptos y de estos ejemplos? No, profe. Nada, ok. Muy bien. Usar bicicleta también. Digo, hay, por ejemplo, gente que se les facilita mucho más el uso de bicicleta porque a lo mejor sus traslados son cortos, pero hay gente que tiene que trasladarse muchos kilómetros y por ahí se le puede complicar un poco, pero en la medida de lo posible, utilizar bicicletas, otros medios de transporte, patineta, no contaminantes, bicicletas, compartir carros, por ejemplo, todo eso ayuda mucho para evitar la contaminación. Excelente. Muy bien, chavos, pues con esto estamos terminando el tema 4, que es ecología, ¿de acuerdo? ¿Leyeron lo que les pedí? Chavos, ¿leyeron un poquito, ok? Bueno. Profe, yo lo Una leo, parte, profe. me revuelvo y ¿En qué? me entiendo más cuando lo estamos leyendo aquí en clase, ¿verdad? Porque me revuelvo mucho y lo leo así nada más porque tiene más explicación. O usted le da más explicación que lo que da el cuadernillo. A ver, ¿quién está hablando? Porque no veo. Yo, Ana. ¿Cómo te llamas? Porque no te escucho bien tampoco. Ana. ¿Ana? Ujú. Ok, ¿me comentas que te revuelves en qué? Es que usted le da más explicación que yo intentando sacarle un contexto del tema. No sé si me voy a entender. O sea, ¿te revuelve qué? ¿La explicación? No, o sea, usted me explica mucho que cuando yo lo leo. Ah, ok. Sí, de hecho, por eso les pido que lo lean, porque cuando, por ejemplo, tú lo lees en tu casa, de repente hay conceptos o cosas que a lo mejor no entendemos, ¿sí? Y yo siempre les pido, y de verdad a mis alumnos, funciona muy bien, chavos, que si ustedes leen previamente el tema que se va a ver aquí, ustedes ya vienen, por ejemplo, con el tema leído, vienen con algunas dudas, vienen con comentarios que pueden enriquecer la clase, pero principalmente con sus dudas y con las cuestiones que no comprendieron al 100%. Entonces, por eso es bien importante, y se los comentaba la clase pasada, que lean en sus casas los temas que vamos a ver, porque al momento en que los vemos aquí es más sencillo para ustedes poderlos entender. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a empezar con el tema de genética el día de hoy. La genética, chavos, acuérdense que hemos estado viendo ciencias la biología pues, está conformada por muchas ciencias diferentes. Ya vimos, por ejemplo, ecología, vimos taxonomía, vimos la clasificación, hemos estado viendo diferentes ciencias, ¿sí? O mencionándolas como la paleontología, etcétera. ¿Sí? La genética, chavos, es una ciencia que es también parte de la biología y estudia la herencia, así como tal cual lo dice, la genética estudia la herencia biológica, estudia los genes y estudia de qué manera se expresan estos genes. La expresión de un gen, chavos, no es más que una característica,
¿sí? Que vamos heredando. Por ejemplo, en los genes está contenida toda la información genética, ¿verdad? Estamos de acuerdo en eso ya lo conocemos. Sabemos que el ADN es el material genético que está presente en todas nuestras células, trae ya la información de nuestra herencia que viene de nuestros padres, ¿sí? Entonces, está compuesto por miles y millones de genes y cada gen es encargado de expresar características o de formar proteínas o etcétera. ¿Sí? Dice por ahí, estudia herencia biológica, genes y expresión. La expresión de un gen no es más, chavos, que por ejemplo, si tenemos papá, mamá, uno tiene ojo, no sé, café, el otro tiene ojo azul, se heredan o se transfieren a la descendencia, o sea, nosotros los dos, genes diferentes, obviamente hay uno que se va a expresar, ¿sí? Entonces, a eso se refiere con la expresión. Estudia estos genes, ¿cuál es el gen mediante el cual se hereda o se transfiere el color de los ojos, pero también estudia por qué se expresa uno y el otro no, ¿sí? Porque ya sé que tengamos un papá, como les digo, ojos cafés, ojos azules, papá, mamá, y yo tengo ojos cafés, entonces se expresó el gen de ojos cafés, a eso se refiere, ¿sí? De que por qué uno sí y el otro no, entonces la genética estudia todo esto, la genética es una ciencia muy extensa y muy interesante. Ahora, vamos a ver el padre de la herencia, Gregorio o Gregor Mendel, es el padre de la herencia. Él estableció las leyes fundamentales de la herencia. Son tres, las vamos a explicar de una manera muy sencilla porque son, Joaquín dice gen dominante, sí, exactamente, el que se expresa es el gen dominante. Ahorita vamos a ver que hay gen dominante y gen recesivo, ¿ok? El que se expresa siempre va a ser el dominante. Entonces, vamos a revisar las tres leyes de la herencia que están establecidas por Mendel, Gregorio Mendel o Gregor Mendel, padre de la herencia. Fíjense, dice la primera ley, dice que le llama ley de la uniformidad, ¿sí? Dice que cuando se cruzan dos individuos puros, la descendencia va a ser completamente uniforme. ¿Qué quiere decir esto? Decía él que cuando se iban a cruzar dos individuos, acuérdense que siempre tienen que ser de la misma especie, chavos, para que pueda haber una reproducción. Ay, perdón, espérenme. Tienen que ser de la misma especie, ¿sí? Entonces, se cruzan dos individuos de la misma especie y decía por ahí que la descendencia iba a ser uniforme. ¿Qué quiere decir? Que toda la descendencia iba a ser igual, ¿sí? La primera ley de Mendel o ley de la uniformidad decía que al cruzarse los dos individuos puros, la descendencia iba a ser toda igualita, ¿sí? A eso se refiere con que iba a ser uniforme en cuestión de la descendencia. Ahora, la segunda ley, fíjense muy bien ahí la imagen que les puse para poder explicar o que sea más fácil de observar de una manera más visual o gráfica la segunda ley de Mendel. A esta ley, él le llamó ley de la segregación de los caracteres, ¿sí? Él decía que si cruzaba dos razas híbridas, ahorita explicamos eso, dice la descendencia será pura e híbrida al 50%. Dice, pueden ser dominantes o recesivos, además se separan al azar. Fíjense bien lo que decía. Vean la imagen que les puse ahí, ¿sí? Son podríamos decir que son flores. Las dos flores son de color anaranjado, ¿sí? Dice que cuando se iban a cruzar dos individuos, dos razas, dos especies o dos especímenes de plantas, por ejemplo, la descendencia va a ser pura e híbrida al 50%, que quiere decir que el 50% de la descendencia iba a ser igual a los individuos que se están cruzando, ¿sí? Por eso, ahí abajo dice, son dos flores que se están cruzando, la descendencia son 4 flores, pero el 50% de 4, 2, que es el 50%, se está observando que es híbrida y es pura, igual que los progenitores, ¿sí? A eso se refiere. Sí, perdón. Sí. Pero si el color como el color original de la pareja de las flores principales es naranja, no entiendo por qué, o sea, si el naranja es el gen dominante, no entiendo por qué sale como otros genes. Ok. No me cuadra, no sé. Ok, te refieres a porque hay un amarillo y un rojo. Exacto, o sea, entiendo que es como el color que se formó, pero desde antes, pero en el hecho de que naranja y naranja se juntaron, no entiendo por qué sale Okay. Acuérdense que tenemos dos genes,
¿sí? Acuérdense que siempre que haya un cruce, vamos a tener 2 genes de cada característica, ¿sí? Acuérdense que viene, por ejemplo, existe un gen del color de ojos, ¿verdad? Pero heredamos 2 que son diferentes de papá y mamá. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ok, entonces, uno de estos 2 va a ser el dominante y otro va a ser el recesivo. Entonces, uno se va a expresar y el otro no, ¿sí? Entonces, suponiendo, por ejemplo, que en esta flor, la primerita, todos dicen a ver, eso lo vamos a ver, a lo mejor lo van a ver después, no nos vamos a clavar en ese tipo de cosas, pero fíjense bien, cada una de estas flores tiene 2 genes para el color, ¿sí? Notoriamente, uno de los genes es el naranja, porque es el que está expresado, por eso las 2 son naranjas, ¿sí? Pero la primera, acuérdense que tiene 2 genes, entonces tiene un naranja y al parecer tiene uno amarillo, ¿sí? Y la otra tiene uno naranja y tiene uno rojo, ¿sí? Pero en estas 2 de arriba se expresó el dominante que fue el naranja, ¿sí? Pero eso no quiere decir que los otros genes desaparezcan, ¿sí? Acuérdense que esos genes, aunque no se hayan expresado, se pueden heredar a la descendencia. Entonces, ¿qué pasa en la flor amarilla? Que la flor amarilla heredó el gen recesivo amarillo de una y el gen, un amarillo y un naranja, pues, ¿sí? Y para su expresión, el dominante fue el amarillo. Y en la otra flor roja ocurre lo mismo. Tiene un gen que es naranja y tiene un gen que es rojo. Pero en este caso se expresó el rojo. Pero eso no quiere decir que no tengan los naranjas, nada más que el dominante en estos casos fue el amarillo y el rojo. ¿Sí? ¿Quedó un poquito más claro? Sí. ¿Ok? Estoy viendo aquí el chat también para darle seguimiento a sus dudas. Ok, ¿sí? Sí, así es. Hay otro tipo de genes por ahí también que pueden ser mezclas. Ay. Entonces, eso es lo que sucede. Además, acuérdense que hay 2 genes de cada, hay 2 genes de cada característica, ¿sí? Si es característica, por ejemplo, el color, hay 2 genes para cada uno, porque uno viene de papá y otro de mamá. ¿De acuerdo? La segunda ley, segregación de caracteres, decía que al momento de un cruce de individuos, al menos el 50% va a salir igual a los progenitores. Eso es lo que dice la ley segunda de Mendel, que es la de la segregación de los caracteres. ¿Quedó un poquito más claro? ¿Roxana? Maestra, entonces, o sea, por ejemplo, ahí que está de que la flor roja Sí. tenía un gen amarillo y un gen rojo y naranja. y pues naranja, y el que ganó pues se convirtió en rojo. Pero ahí también, o sea, que hace una persona tiene 2 genes, una que domina y otra que no. Entonces, la que no domina puede ser heredada al producto que tiene esa persona. ¿El gen dominante? ¿Te refieres al gen dominante? El no dominante se puede heredar. O sea, por ejemplo, supongamos que mis abuelos tenían, bueno, en mi caso, uno de mis abuelos tenía los ojos azules, mi abuelita tenía los ojos cafés, mi papá salió con los ojos cafés. Al momento de tenerme a mí, yo de chiquita tenía por un tiempo los ojos azules. O sea, yo agarré el gen no dominante de mi papá, pero gen dominante de mi abuelo. Claro. Sí, así sucede. Porque, por ejemplo, ahí en ese caso, tu abuelito tenía los ojos azules, ¿sí? Seguramente tu abuelita no los tenía azules, los tenía cafés, ¿correcto? Sí. Entonces, tu abuelito tenía ojos azules, tu abuelita tenía ojos cafés. Tienen a tu papá y el gen que se heredó, o sea, el que le heredaron a tu papá fue el café, pero tu papá tenía los 2, ¿sí? Pero el que se expresó en tu papá fue el café. O sea, el gen dominante es el de su abuelita, en su papá. Sí, sí. El de tu abuelito dices que tenía los ojos azules, ¿no? Sí. ¿Ok? Entonces,
Tu abuelito tiene ojos azules, tu abuelita tiene ojos cafés. Los dos genes se le heredan a tu papá. Y el dominante fue el café. El que se expresó en tu papá fue el café. Pero eso no quiere decir que tu papá no tenía el otro. Nada más que fue dominante el café. ¿Sí? Entonces, tu papá al tener esos dos, al momento de tenerte a ti, se fue el azul. ¿Sí? Y es el que se expresó. Ah, ok, ya entendí. ¿Sí? Por eso a veces dicen que los nietos se parecen más a los abuelos por la genética. Sí, simplemente genética. Y hay ciertas características que dicen que brincas una generación. A veces sí, a veces no. Sí, mira, ahí les doy un ejemplo rápido. Mis abuelos, mi abuelita tenía ojos verdes, mi abuelo no. Sí, de 7 hijos, nada más mi papá los tuvo verdes. Ahí no se brincó generación, pero de 7 hijos, nada más uno tuvo ojos verdes. ¿Sí? Y luego de 3, mi papá, yo tengo 2 hermanos más, ninguno los tenemos verdes, pero Maestra, mi hija los tiene verdes. maestra, por ejemplo, de parte de mi papá tiene los ojos verdes, pero ni mi abuelito ni mi abuelita los tenían verdes, ni mi ¿Qué caso tus bisabuela. bisabuelos? No, ¿Quién? no, no, ni mi bisabuela. Los papás de mi bisabuela sí. Sí, es lo que te digo, de repente se brincan y se brincan las generaciones, pero viene de algún lado, pero a lo que voy es que acuérdense que esos genes se van heredando, pero dependiendo cuál sea el dominante es el que se va a expresar, pero no significa que no los tengamos y que no los podamos transmitir. Simplemente que al momento de la cruza, el otro fue más dominante que el otro. Por eso se llama dominante y recesivo, porque uno es el dominante. ¿Qué Y es pasaría el que se si expresa. alguien tiene heterocromía? O sea, ¿ahí quedarían igualitos o cómo? Eso ya son cuestiones de mutaciones genéticas, ¿sí? Eso Sí, es porque... maestra, yo cuando nací, de repente una temporada los tenía grises y luego me cambiaban a verdes y luego azules y así estaba hasta que se me quedaron cafecito un poquito más claro de lo común. Es que lo mismo Así le pasa, pasó a pero un eso es amigo. normal. Eso es normal. Cuando nace un bebé, de hecho te dicen que hasta el año, a veces hasta el año y medio va a tener el color definitivo de ojo. Maestra, es que el problema es que yo tenía 1 año y tantos y yo los seguía teniendo verdes. Sí, es lo que te digo, cuando están así chiquitos y cuando traen por ahí genes de ojos de color, el color se define como hasta el año y medio, hasta los 2 años a veces. Profe, es que yo tengo un amigo que nació con un ojo verde y el otro azul. Sí, así pasa, pero eso El verde se le pasó a gris y el azul como que se le oscureció un poco. Y o sea, ay, Sí. qué bonito que se veía el men. Esos son mutaciones, esas no las vamos a ver nosotros aquí. Pero esos ya son otras cuestiones de mutaciones genéticas, por cambios ahí en aminoácidos. Eso lo van a ver después ya en la prepa más definido. Sí, a mi papá le dijeron cuando nací que hasta el año más o menos se me iban a poner los ojos como realmente los iba a tener, porque también así con los ojos grises. Yes, así sucede. Así, chiquillos. Pero bueno, queda más clara ya la ley segunda de ser gato. Creo que ya todos entendemos con tanto ejemplo. Perfecto, muy bien. Entonces pasamos a la tercera. Pongan mucha atención, chavos. Esta tercera ley de Mendel de la herencia le llamó asociación independiente. Asociación independiente. Fíjense la definición, dice, al cruzar varios caracteres estamos hablando de, en este caso, color, ¿sí? Color y textura, ¿sí? En este caso, en este ejemplo, para poder explicar la tercera ley. Dice, al cruzar varios caracteres como el color y como la textura, cada uno de ellos se transmite de manera independiente. ¿Qué quiere decir? Que no depende un carácter de otro, no depende de si la descendencia es lisa o es rugosa, no va a depender de si es amarillo o verde. Fíjense bien, dice, ley de la independencia de los caracteres o asociación independiente, dice, al cruzar, él estuvo haciendo pruebas con guisantes, que son chícharos, ¿sí? Dice, él utilizó guisantes amarillos lisos y obtuvo los siguientes resultados. Dice, fíjense, en la parte de arriba están las 2 bolitas amarillas. Imagínense que son chícharos amarillos, ¿sí? Entonces, él cruzó 2 chícharos
amarillos y lisos en textura. Entonces, ahí estamos hablando de dos características, el color y la textura. Entonces, eran dos chícharos, los dos eran amarillos y los dos eran lisos, ¿sí? Cuando es así, acuérdense que para cada carácter tiene dos genes diferentes. Entonces, por eso donde están los rectángulos abajo, están todas las mezclas que se pueden hacer con los caracteres que se están arriba. Si estamos hablando, por ejemplo, que las A son el color y las B son la textura, son 4, entonces podemos hacer esas 4 combinaciones, ¿sí? Dice, obtuvo, ahí está, esto de aquí, estos cuadros que están abajo se llama cuadro de Punnett, lo van a ver en la prepa, ¿sí? Ahorita no es necesario que lo expliquemos, ¿sí? Pero se utilizan para saber las cruzas que se pueden llevar a cabo, ¿ok? Entonces, fíjense bien, de un chícharo, hablando de dos caracteres, se pueden obtener estas combinaciones y estas combinaciones del otro. Entonces, en un cuadro de Punnett pones todas las combinaciones así de uno y todas las combinaciones en vertical del otro. Entonces, vas haciendo como que a ver cómo van matchando cada uno de ellos, y a eso se refiere con las cruzas, ¿sí? Entonces, fíjense muy bien, de dos chícharos amarillos que eran lisos, obtuvo 9 amarillos lisos, que quiere decir que hubo 9 amarillos, 9 en donde el color dominante fue el amarillo, tenían el gen dominante amarillo, y la textura dominante fue la lisa. Obtuvo aparte 3 verdes lisos, que son los que están ahí abajo, 3 amarillos rugosos, que son los que se observan así como si tuvieras cuadritos o medio manchaditos los cuadros, y un verde rugoso, ¿sí? Dice que con esto se demostró que los caracteres de color y textura eran independientes. ¿Qué quiere decir? Que no significaba que si eran todos lisos al inicio, como los dos, acuérdense que eran 2 amarillos lisos, iban a heredar todos como amarillos, ¿sí? Todos iban a salir amarillos. En este caso, no. Él con este experimento, con esta tercera ley de la segregación de la asociación independiente, pudo demostrar que los caracteres se heredan de manera independiente, que no se va a asegurar que toda la descendencia vaya a ser amarilla, aunque los chícharos progenitores sean amarillos. Y que no todos van a ser lisos, aunque los progenitores sean lisos, ¿sí? Que es lo que habíamos estado más o menos explicando, el porqué de esto, más o menos la explicación que dimos ahorita para la segunda ley de Mendel, que hay 2 genes para cada uno de los caracteres, entonces al momento de hacer las cruzas, se van combinando, ¿de acuerdo? ¿Tienen alguna duda de esta? Ana, sí, que no hay problema, o sea, tú entra ahorita te damos, te admitimos otra vez. La genética también influye en el cabello, así es. O sea, todas las características físicas, acuérdense que estábamos hablando del fenotipo la clase pasada, nos referimos a las características físicas, todo eso es heredable, ¿sí? Cabello, color de piel, altura, todo eso es por cuestión de genética. Ok. Chavos, ¿queda alguna duda de estas 3 leyes? ¿Quedó claro más o menos la explicación? Sí, maestra. Ok, no hay dudas. Perfecto. Muy bien, aquí vamos a ver un poquito unos ejemplos de gen dominante y gen recesivo. Pero antes de eso necesitamos definir qué es un gen, ¿sí? Por ahí dice gen, ahorita les expliqué que el ADN es el material genético, lo tenemos en todas nuestras células y está compuesto por miles y millones de genes, ¿sí? Dice, genes son unidades hereditarias que controlan la expresión de las características de un organismo. Ya lo vimos ahorita. Le estaba diciendo que un gen va a traer un carácter. Si hay un gen para el color de los ojos, un gen para el tipo de cabello, un gen para el color de la piel, un gen para altura, para características físicas, etc. Entonces, fíjense bien, los genes son las unidades hereditarias que van a controlar la expresión de las características en una persona. Y ya hablamos de que estas características o que estos genes pueden ser dominantes o recesivos. Dominantes cuando se va a expresar, o sea, cuando está el gen que se va a expresar, y el recesivo es el que no se expresa. Ahí lo vimos por ahí. El dominante es el que se expresa en el fenotipo, ¿sí? Que es la característica física que es lo que vamos a ver, ¿sí? ¿Tienen alguna duda de estos conceptos, chavos?
de gen dominante, gen recesivo, de fenotipo. ¿Puede volver a repetir el del fenotipo o Sí. ese, profe? Fenotipo no es más que la característica física que se va a heredar. Sí, acuérdense que hay fenotipo y genotipo. El fenotipo es la característica física, es lo que vamos a ver, por ejemplo, el color de ojos. ¿Sí? El color de ojos es una característica fenotípica o el fenotipo del gen del color de los ojos. ¿Sí? Es la característica física. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, muchas gracias. De nada. Ahora, fíjense muy bien ahí abajo en las imágenes que les puse para tener más claro esto. Gen dominante y gen recesivo. Dice, gen dominante, fíjense la parte de abajo, lo que quiero que chequen es la parte de abajo. Dice, carácter dominante, ojos marrones. Estamos hablando de que un carácter, hay un gen, como les dije, para el color de los ojos, el tipo de cabello ahí viene. No sé si han visto, por ejemplo, que hay características así como físicas, porque todo es fenotipo, acuérdense, de personas que tienen orejas o piquitos en las orejas y las tienen igual que alguno de los papás. Todo eso, chavos, son características físicas, es fenotipo y todo eso se hereda a través de los genes, ¿sí? Ahí en la parte de abajo, por ejemplo, del lado derecho, lo de los pajaritos, fíjense cómo el pajarito verde tiene dos genes dominantes, que son las mayúsculas. Los genes recesivos generalmente se escriben en manera minúscula. Al hacer el cruce, porque acuérdense que les dije que de D y RR se ponen en un cuadro, entonces si pones 2 Ds arriba y las 2 Rs acá y haces las combinaciones, solo te va a dar cuatro descendentes, ¿sí? Entonces ahí todos van a tener el gen dominante que es el verde, ¿sí? Eso lo van a ver después. De verdad, los padres son bien padres. Antes que empieces a hacer las cosas porque te predice la descendencia, ¿sí? Está muy interesante. Pero aquí lo que me interesa, chavos, de esto es que les quede muy claro el concepto de gen, el concepto de gen dominante, el concepto de gen recesivo y el de fenotipo. ¿Tienen alguna duda de estos 4 conceptos? Por ahora no, profe. Ok, muy bien. Dana, yo no sé de dónde heredé mis orejas, también chiquitas. Así pasa, de repente digo, te vas para atrás y ves las de tus abuelos o ves las de tus bisabuelos y todo, y de ahí viene, todo es herencia, chavos. Todo es herencia, todo está en la genética. Ok, seguimos entonces. Estos conceptos ya los mencionamos, ya los tienen que tener un poquito más claros también, porque ya los expliqué. Estamos hablando de fenotipo, dijimos que eran todas las características físicas de un organismo, de una persona, es lo que observamos, ¿sí? Todo lo que, los rasgos visibles, ya dijimos color de ojos, color de cabello, piel, etcétera, todo eso es fenotipo. Genotipo, el nombre se lo está diciendo, genotipo es el conjunto de genes que posee un organismo y que va a determinar las características. ¿Por qué? Porque los genes, acuérdense que son los que van a hacer que se expresen las características. Por eso dice que son los genes son lo que determina la característica. ¿Ok? Ahora, fíjense muy bien lo que voy a decir. Dice, cariotipo. ¿Qué es el cariotipo? ¿Sí? Es nada más que la representación física, es un esquema o un dibujo de todos los cromosomas de una persona. ¿De dónde podemos sacar un cariotipo? De un análisis de sangre, ¿sí? En un análisis de sangre se puede tomar la muestra y se realiza el cariotipo. Y del cariotipo lo que hacen es checar por ahí, se tiene que sacar pues obviamente sangre o de alguna célula, por ejemplo, de la médula, ¿sí? Toman una muestra y de la célula extraen el ADN y el ADN lo que hacen es desglosarlo, ¿sí? Por así decirlo, desdoblarlo y poder observar el conjunto de cromosomas. ¿Se acuerdan, chavos, cuántos cromosomas tiene una célula humana? Eso lo tienen que haber visto. ¿No se acuerdan? Okay. 23, casi. Ok, 23, chavos, pero 23 de cada uno, de papá y mamá. Entonces, ¿cuántos tiene una persona en general? 46. Tiene 46.
¿Ok? Acuérdense que fíjense en la imagen que está del lado derecho. Eso es un cariotipo o cariograma, le llaman también. Estos son todos los cromosomas de una persona. ¿Sí? Acuérdense que ¿por qué hay 2 unos? ¿Por qué hay 2 2? ¿Por qué hay 3 3? Digo, 2 de cada uno, perdón. Es porque tenemos uno de papá y uno de mamá. Siempre acuérdense de eso. ¿Sí? Nosotros como humanos tenemos 46 cromosomas porque heredamos 23 de la mamá y 23 del papá. Entonces, en total son 46. Por eso, cuando ustedes observan así los cromosomas en un cariotipo o cariograma, están dobles porque uno es de papá y uno de mamá. ¿Sí? Por eso hay 2 de cada uno. Si se fijan, del número 1 al número 22, le llaman cromosomas somáticos. Los cromosomas somáticos son los cromosomas que van a determinar todas las características del individuo, la formación de proteínas, todo lo que ocupa un organismo, ¿sí? Y el 23, que no se ve ahí el par 23 porque está nada más determinado como una X, es el par de cromosomas sexuales. X porque son 2X. ¿Qué es entonces esa persona? Este cariograma corresponde a que a una mujer o a un hombre. Si son 2 cromosomas X, ¿corresponde a hombre o a mujer? Mujer. Mujer, muy bien. Entonces, eso se puede determinar en un cariograma y en un cariotipo. ¿Para qué los hacen, chavos? Para ver si hay algún problema genético. Si ustedes recuerdan, cuando se habla del síndrome de Down, es porque existen, le llaman trisomía 21, ¿sí? Fíjense, váyanse ahí por ahí al par 21 de los cromosomas. En una persona con un síndrome de Down hay 3 cromosomas 21, por eso le llama trisomía 21. Entonces, se puede utilizar este cariograma o cariotipo para determinar alguna enfermedad genética, ¿sí? Para ver si la persona viene con una enfermedad genética o tiene alguna enfermedad genética y para determinar el sexo, porque como les dije ahí en el par 23, que está al final, se pueden observar si son 2 cromosomas X o si es un cromosoma X y un cromosoma Y. Entonces se puede determinar o definir qué sexo va a ser la persona o es. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda de esto, chavos? No, profe, ninguna. Ok. Profe, ¿puede repetir la definición? O sea, de que entonces son 23, así de que mujer y hombre, ya 46 en total. Tenemos 46. El X define a la mujer y el Y define al hombre, ¿verdad? Doble. Acuérdate que tenemos 2 de cada uno. Tenemos que tener del par de cromosomas número 23, es el par sexual. Entonces, si hay 2X, es mujer. Y si hay un X y una Y, es hombre. ¿Sí? Profe, Ok, ¿qué pasaría si gracias. tuviera 2Y? No puede ser. Porque tu mamá, fíjense, ahí va. Fíjense lo que les estuve explicando ahorita, lo vamos a ver aquí. Una mujer tiene 2X, ¿verdad? XX. ¿Sí? Chavos. Sí, profe. Ok. Una mujer tiene 2 cromosomas X. Un hombre tiene una X y una Y, ¿verdad? Se va a heredar 1 y 1. Y una Y. La X o la mujer, el único que puede heredar es X porque tiene 2X. Ajá. ¿Sí? Entonces se va a ir una X a fuercita de la mujer. Por eso el hombre es el que define el sexo, porque puede heredarte el X, es mujer, y si te hereda el Y es hombre. Pero no puede haber nunca Y porque la mujer es 2X. Entonces no puede heredarte nunca una Y para que haya Y. ¿De acuerdo? Oh. Ok, gracias, profe. ¿Sí? Great. Muy bien. Continuamos entonces, chiquillos. Fíjense muy bien. Otros 2 conceptos por ahí importantes que tenemos que tener muy bien en claro. Ya vimos ahorita la imagen del cariotipo, del cariograma o cariotipo. Ahí mostramos lo que son los cromosomas. ¿Sí? Los cromosomas están conformados por los genes. ¿Sí? Entonces, como una definición de cromosoma es que son fragmentos de ADN formados por miles de genes. Está el cromosoma está formado por miles de genes y el gen es ADN, es material genético, que ya lo mencionamos.
Mencionamos también que todo el material genético, que es el ADN, está en todas las células, está en los núcleos de todas las células, tanto animales como vegetales. Y mencionamos también ya por ahí el concepto de mutación. Ahora lo tenemos que definir, ¿sí? ¿Qué es una mutación, chavos? Esto, grábenselo muy bien porque es un concepto importante. La mutación es un cambio repentino en la estructura de los genes. Sí, imagínense que está el gen y está formado por el material genético que es el ADN. ¿Sí? Una mutación es cuando hay un cambio por ahí en la estructura de los genes, en cómo está conformado el gen, o en el número de los cromosomas, que va a provocar una alteración. Y explicamos ahorita que en el síndrome Down existen 3 cromosomas 21, y eso te lleva a una alteración genética que te lleva a una enfermedad, ¿verdad? Pero es derivado de una mutación. Entonces, una mutación va a ser un cambio repentino, es al azar, no se sabe cuándo va a ocurrir, en la estructura de los genes o en el número de los cromosomas. Por ahí levantaron la mano. ¿Quién levantó la mano? ¿Tienen alguna duda? Yo, maestra. Si la Dígame. mutación sería algo así por así como lo del COVID, que pues si dices ese es un nombre real, SARS-CoV-2. O sea, si que haya hubo un SARS-CoV-1. ¿Se me escucha bien? No te escucho bien, no te entiendo muy bien. ¿Cuál es tu duda? Que las mutaciones serían algo así como, por ejemplo, el del COVID, que su nombre real es SARS-CoV-2. Sí, lo que pasa es que, sí, mutaciones como, acuérdense que el virus también tiene material genético, ¿sí? El COVID es un virus, ¿sí? Entonces, también puede haber cambios repentinos en la estructura de los genes de ese virus. Entonces, por eso te dicen, muta, el virus muta, porque van cambiando por ahí la estructura del gen y eso es una mutación. Y es cuando se crea, por decir, primero el COVID, es cuando se crea, primero sale el COVID, después llegó el Delta, después el Omicron y así va a seguir. Sí, exactamente. Eso es porque cambia la estructura del gen, de uno de los genes del material genético del virus. Así es. Joaquín, ¿tienes una duda? Profe, duda. Las mutaciones podrían ser detectadas antes de tiempo, o sea, porque si como dice usted que se hace un estudio de sangre y en el cariotipo pues sale todo eso, o sea, ¿sí podría detectarse antes de tiempo o no? Sí, sí es lo que les digo. Hay unos estudios que se pueden realizar de los bebés dentro del útero y pueden obtener por ahí células del bebé y haces el cariotipo y puedes determinar si trae alguna enfermedad genética como síndrome Down, síndrome de Turner o alguna otra enfermedad genética que sea derivada por cambios o mutaciones. Profe, en teoría todos hemos hecho evolucionar al COVID, ¿no? Al irse transformado dentro del cuerpo de cada integrante, hablando, pues, muta en cada persona, así que prácticamente no habría como tal un solo COVID, ¿no? Sí, así es. O sea, se ha visto, por ejemplo, que entre más se transmite, más mutaciones hay. Por eso dicen que la transmisibilidad ha afectado la estructura del virus porque ha ido variando. A eso se refieren. Pero según yo, que cuando algo muta, no todas las mutaciones son para beneficio de la genética. No. Puede ser unas que sean para beneficio y otras que sean para, ¿cómo se llama? Sí, puede ser perjudicial o puede ser beneficioso. Siempre. Así es. Ok, chavos, continuamos con otra definición. Por ahí vienen los ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos son biomoléculas son moléculas biológicas que tienen la información genética. Eso ya lo mencionamos. Hay 2 tipos, chavos. Ya mencionamos mucho el ADN, el ácido desoxirribonucleico. Ya mencionamos que está en el núcleo. Está almacenando toda la información genética. Ya lo mencionamos también. Y está compuesto de 2 cadenas. Esa es una característica del ADN. Son 2 cadenas. Si ven la imagen que está ahí, es la del lado derecho. Hay 2 cadenas que están conformando el ADN y es en forma de hélice, ¿de acuerdo?
El otro ácido nucleico que existe es el ARN, que es el ácido ribonucleico. Este tiene la función de traducir la información genética del ADN para formar proteínas, ¿ok? Para la síntesis o la formación de proteínas. Y este tiene la característica de que es una sola cadena, no son dos, ¿sí? Ambos ácidos nucleicos están conformados por carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo y nucleótidos, que los nucleótidos son las bases, que están por ahí, que son citosina, guanina, adenina y uracilo para el caso de ARN y timina para el caso de ADN, ¿ok? Pero aquí lo importante son los conceptos, chavos. Todo esto ya lo habíamos mencionado nosotros. ¿Tienen alguna duda de ácidos nucleicos, chavos? Profe, ¿puede regresar la diapositiva, por favor? Sí, aquí. Sí, gracias. Solamente para tomarle foto. Ok, ¿ya quedó? ¿Listo, chavos? Ya, gracias, profe. Ok, de nada. ¿Alguna duda, chavos, de genética? Ok. No. Por ahora no. Profe, todo lo creado. Perfecto, muy bien. Chavos, niveles de organización de la materia viva. Los vamos a ver en la próxima clase, que es mañana. Chavos, les pido por favor lean, ¿sí? Digo, el tema de genética es un tema muy interesante, es un tema donde sí hay que comprender muy bien los conceptos. Por eso yo creo que nos llevó más tiempo hoy, ¿verdad? Pero para mañana, chavos, necesito que lean muy bien niveles de organización de la materia, lean célula, lean relación tejido-órgano-sistema para el día de mañana, ¿de acuerdo?